Ya, listo. Buenas noches, máster. Nuestro tema es modelo psicodinámico, integrado por Abad Janet, Aguirre Conforme, Aguirre Ponce, Alarcón Melania, Álava Ana, Altamirano Eva, Alvarado Alexandra, Arévalo García Martín, Arévalo Paredes Arián, Arévalo Ramírez Gabriela y quien les habla, Arévalo Nicole. Bueno, empezando con una antecedente del modelo psicodinámico. Dicho por Mendelssohn en 1993, los psicoanalistas empezaron a comprender que sus integrantes psicoanalíticos no eran capaces de tratar la enfermedad depresiva aguda, pero sí eran adecuados para tratar enfermos que sufrían de depresión tras aliviar a los aspectos biológicos y de la ansiedad, el pánico y la disforia. El significado del modelo psicodinámico es que estudia más allá del puro comportamiento externo del sujeto y como tal tiene un enfoque hacia el inconsistente y a través del sueño. Su influencia se tradujo en el trabajo social en el que en lugar de conceder primordial atención a los problemas económicos, sociológicos del cliente, se empezó a otorgar mayor importancia al conocimiento de los problemas psicológicos y emocionales. En el modelo intervienen los factores externos, como la convivencia, la integración de otras disciplinas, que operan con puntos de vista diferentes sobre lo humano, la salud y la enfermedad. Junto a ellos se encuentran los factores internos, como la propia disciplina del trabajo, estudio, reflexión y crítica de la comunidad psicoanalítica, dando paso a lo que surjan nuevas formas de entender el trabajo clínico con las personas. Ahora les voy a hablar sobre Richman, que dice que ella hizo un esquema que aporta al modelo que les estoy hablando, del modelo psicodinámico. Se divide en 3 puntos. Es el estudio de los hechos de una situación, el diagnóstico de la naturaleza, que se enfrasca en reunir la información de la etapa temprana y la evolución de la personalidad. El tercer punto es planificación y ejecución del tratamiento. Con todo esto, el objetivo del modelo es hacer conscientes los conflictos inconscientes y de allí mejorar el funcionamiento general de las personas. Gracias. Algunas de las principales terapias y modelos. Se han mencionado múltiples teorías y terapias psicodinámicas. Entre las más conocidas tenemos las siguientes. La psicología individual de Adler. Dentro de los principales modelos neofreudianos tenemos el de Adler, el cual se separó de Freud por varias discrepancias frente a la teoría psicoanalítica. Consideraba que la libido no era el principal motor de la psique, sino la búsqueda de aceptación y pertenencia. Esto generaría ansiedades y al no suplirse provocaría un sentimiento de inferioridad. También tenemos que esta teoría propone establecer una relación de confianza entre el terapeuta y el paciente, explorar los problemas de cuestión, analizar el estilo de vida y decisiones tomadas, y por último tenemos que se trabajará en la elaboración de hábitos y conductas. Otra teoría también a mencionar es la teoría analítica de Jung. El objetivo de esta terapia es lograr el desarrollo de una identidad integrada, intentando ayudar al sujeto a tener en cuenta lo que Jung interpretaba como fuerzas inconscientes. Dentro de este modelo de teoría se trabajan aspectos como sueños, expresiones artísticas, los complejos y los arquetipos. La perspectiva intrapersonal de Sullivan. Sullivan consideraba que el principal elemento que explica nuestra estructura psíquica son las relaciones intrapersonales y como estas no son vividas, configurando nuestra personalidad en base a las personificaciones. Esto quiere decir la manera de interpretar el mundo. A partir de eso, elabora el sistema del yo. Principalmente se propone a trabajar a partir de tener la información y poder corregir la que sea errónea, modificar sistemas de evaluaciones y disfunciones,
poder trabajar la distancia personal del sujeto con las personas y las situaciones. Corregir fenómenos como el hecho de interactuar con otros creyendo que van a poder relacionarse. Busca y reintegra los elementos del paciente. También busca que éste sea capaz de comunicar y expresar los pensamientos lógicos y la búsqueda de la satisfacción. La teoría de las relaciones afectivas. Melanie Klein es una de las mayores figuras de tradición psicoanalítica del yo. Es seguidora de Freud que siguieron su línea teórica. Sin embargo, ella añadió nuevos conceptos y tuvo ámbitos de estudios que se enfocó en los menores y en su estudio. Ella nace en 1982, el 30 de marzo, en Viena. Es familia de origen judía. A partir de la muerte de su madre y tras iniciar un tratamiento psicológico con Frenzy, comienza su interés en las obras de Freud. Es así como se inicia en el estudio del psicoanálisis, creando sus propias teorías orientadas en la psicoanálisis de los niños. Klein es acusada de apartarse de los principios básicos del psicoanálisis clásico y se convierte en una de las grandes figuras del psicoanálisis contemporáneo. Muere el 22 de septiembre en 1960. Melanie hablaba que a la hora de trabajar con los niños se le da una especial importancia en el juego simbólico. Esto es como un método para poder trabajar y exteriorizar las fantasías inconscientes para posteriormente intentar clasificar las ansiedades de cada una de ellas y derivaba modificaciones tanto a través del juego como a través de la visualización creativa. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría de la psicoterapia dinámica breve. Bueno, dice que esta perspectiva parte de la idea de que el trabajo terapéutico debe de centrarse en el área concreta de la que genera mayor dificultades y en la que se debe de explicar el problema específico del paciente. Tiene como característica principal la brevedad y el elevado nivel de definición del elemento a trabajar y de los objetivos a lograr. Dice que también esta psicoterapia busca atacar la resistencia para trabajar posteriormente la ansiedad y generar, que genera dicho ataque y luego hacer consciente los sentimientos que han generado dichas defensas y malestar. El objetivo es la movilización del conflicto intrapsíquico e intrapersonal que dan origen a una clínica focal para que con la ayuda de las técnicas expresivos exploradoras aumentar la conciencia del paciente respecto a los contenidos del mismo y para poder así reorganizar los significados y hacerlos más congruentes con su realidad presente. También voy a hablar de la terapia basada en la transferencia. Dice que esta terapia es propuesta por Kember, que dice que es una terapia de gran importancia en el tratamiento de las personas con trastorno de la personalidad. Esta de la personalidad. A ver. Dice que en esta terapia el foco principal es la transferencia que se le hace al paciente, que hace el paciente de sus dificultades al interior de la relación de la relación terapéutica. También también surge esta psicoterapia como una respuesta a la necesidad que tienen estos pacientes que son difíciles de tratar. Dice que son pacientes que han pasado de una clínica a otra, de una terapia a otra, y esto ha generado, dice, dolor y frustración, tanto en los equipos tratantes como en los pacientes y en las familias. Yo les voy a hablar sobre la terapia basada en la mentalización. Es un enfoque terapéutico desarrollado por Fonagy y Bateman. La mentalización o función reflexiva es la capacidad de contener, regular y dar sentido a las emociones y sentimientos de las demás personas.
La capacidad de mentalizar es el proceso que nos ayuda a entender la propia mente y la de los otros, por medio de los procesos mentales como son los sentimientos, emociones, creencias y deseos, para darles este sentido y anticipar las acciones de los demás. A través de esta relación que existe entre los pensamientos y sentimientos, se consigue un comportamiento propio más adecuado, además de una relación más satisfactoria con los demás. Con una gran influencia y basado en la teoría del apego de Pauli, intenta explicar los trastornos mentales, especialmente el trastorno del límite de personalidad, como consecuencia de no atribuir los procesos mentales a lo que dicen o hacen. Esta terapia nos proporciona 4 estrategias generales de tratamiento. La primera es favorecer la mentalización. El terapeuta debe mantenerse en un enfoque mentalizador, reflexionando sobre la relación que existe entre los procesos externos, como son lo que dicen o hacen, y los internos. Esta relación tiene que ver. En la relación con el paciente, el terapeuta debe mantenerse en el aquí y ahora para que el paciente pueda tener y explorar las emociones asociadas. La segunda es tender puente entre los vacíos. Se trata de favorecer los procesos reflexivos, ayudando a que el paciente pueda darle sentido a las experiencias para que puedan acomodarla a su narrativa. No se trata de darles explicaciones complejas, sino de cómo ve el terapeuta la relación terapéutica que tiene con el paciente. El tercero es trabajar con emociones actuales. No centrarse constantemente en las emociones pasadas, sino tratar de dilucidar cómo los procesos mentales anteriores están afectando a los actuales. Hay que reorientar todos los procesos mentales fuertes anteriores hacia el presente para trabajar en el aquí y ahora. Y el cuarto, es tener en cuenta la déficit del paciente. En ocasiones los pacientes parecen trabajar de manera adecuada y justificadamente. Sin dejar de tomar en cuenta sus potencialidades, es importante tener en cuenta sus dificultades para evitar violaciones a sus límites y interpretaciones inadecuadas. Bien, siguiendo con el tema, para tratar y entrar un poco más en materia luego del tratamiento con el paciente, pues tenemos los tipos de diagnóstico dentro de modelos psicodinámicos. Las características del diagnóstico psicodinámico, pues, es el concepto exactamente para poder entender un poquito del psicodiagnóstico, para relacionar las características antes mencionadas. El psicodiagnóstico, pues, es un concepto psiquiátrico mayormente usado por los profesionales, referido al diagnóstico de las enfermedades o síndromes o alteraciones mentales, y descubrir los factores que determinan ese tipo de conducta o llamadas malformaciones. El diagnóstico como conclusión, que es uno de los primeros diagnósticos que tenemos dentro del método psicodinámico, es llevado a cabo pues a manera de resumen, que si bien son específicas para la evolución del paciente, también ese diagnóstico es usado para precisar los factores de riesgo pues, que estén presentes en la comunidad con la que se está trabajando y en qué forma específica se manifiesta. Un ejemplo sería pues, las condiciones precarias de saneamiento que exponen a un niño en una comunidad a enfermedades y problemas pues, para su desarrollo. También tenemos el diagnóstico de estructura, que es un diagnóstico en la comunidad, un diagnóstico psicoanalítico o psicodinámico, pues han tenido siempre una considerable importancia. Se realiza en 2 momentos esenciales. El momento inicial para orientar el trabajo clínico o comunitario, donde se concluye con un diagnóstico de estructura, y un momento pues procesual, diagnóstico como proceso, en el que la tarea que se diagnostica es permanente, de confirmación y reelaboración, mientras se trabaja pues de una forma más terapéutica con el paciente. Este diagnóstico de proceso permite precisar y concluir sobre la particularidad del sujeto en dicha estructura. Ambos aspectos del diagnóstico pues tienen efectos subjetivos en el profesional. Por ejemplo, la etiqueta de psicosis, que produce una alerta, inhibe o invita al trabajo clínico, ¿no? También tenemos el diagnóstico ideográfico,
los psicólogos, por lo general orientados a la conducta, suelen limitar su evaluación a las conductas pues, que soportan las contingencias estudiadas. Los psicólogos de orientación familiar entienden los problemas como síntomas de un sistema familiar desestructurado. Los psicometristas piensan pues, en términos de medición de rasgos, usando test convenientemente estandarizados, mientras que el modelo que nos ocupa trabaja con la idea de una estructura de personalidad que sostiene los síntomas. Bueno, yo les voy a seguir hablando de las características propias de este modelo. Tenemos la vinculación diagnóstico-tratamiento. Dice que el diagnóstico orienta el trabajo clínico y técnicas instrumentales pueden ser utilizadas en ambos momentos del proceso, ya que hay una continua interrelación entre el diagnóstico y la intervención. Las entrevistas iniciales y las técnicas instrumentales se plantean como un momento de intervención terapéutico en sí mismo. El modelo psicodinámico, mientras más breve sea la focalización de los problemas de este proceso de evaluación, nos permitirá tener un tipo de diagnóstico u otro tipo para la intervención. También tenemos el diagnóstico, nos dice que no se acaba, ya que esta es una valoración sintomática. Por ello se habla con más frecuencia del trabajo clínico que del diagnóstico, porque el primero incluye el proceso continuo, que es la valoración diagnóstico y la intervención terapéutica. También tenemos el diagnóstico sobre la accesibilidad. Dice que este es un concepto utilizado para prognosticar hasta qué punto un paciente se beneficiará del trabajo clínico de orientación psicodinámica. Para esto, el sujeto debe de reunir todos o al menos algunas dimensiones o características para ser considerado analizable. Entre unas de estas son que el malestar psicodinámico de sufrimiento que se traduce en una demanda personal. También se debe preguntar las causas de lo que ocurre. También el deseo del cambio y de esperanza de recibir ayuda de parte de la persona. Tiene que haber estas dimensiones para que un sujeto sea considerado analizable. Y también tenemos las características del evaluador. En estas son tres. La primera es que el evaluador debe tener en cuenta la condición de la persona que se va a evaluar. La otra es la indagación psicodinámica. Y por última, y para mí la más importante, que es el respeto hacia la persona y el compromiso que se tiene con él, porque la persona busca un cambio y obviamente uno se tiene que comprometer. Pues bien, ahora le vamos a hablar sobre las metodologías y técnicas diagnósticas. El modelo psicodinámico mantiene su perspectiva, pero sigue trabajando con otras técnicas que van más allá de lo verbal, y estas pretenden tener objetivos más focales. La orientación psicodinámica se sirve también de técnicas provenientes de otros modelos para constatar su hipótesis de trabajo. Las técnicas proyectivas se basan en un concepto de proyección derivado de su aceptación psicodinámica, que significa representar el exterior en el exterior contenidos del mundo interno del sujeto y cuyo objetivo, como en los demás mecanismos de defensa, es aliviar la culpa, el dolor o la ansiedad. El objetivo de las técnicas proyectivas es explorar las áreas específicas de conflicto, la organización afectiva, las defensas, los fenómenos de transferencia, la motivación y potencialidad para el trabajo clínico y el cambio. Bueno, a mí me tocó la corriente de las terapias psicodinámicas. Aunque los enfoques de la terapia psicodinámica son tan amplios como variantes, existen y, como hemos dicho, no siempre es posible distinguirlos de las formas clásicas de psicoanálisis. Podemos diferenciar tres corrientes principales dentro del marco que nos ocupa. Entre la primera tenemos la terapia neofreudiana. ¿Qué quiere decir esta? Que se basa en las revisiones que hicieron uno o varios de estos autores a los postulados del maestro desde el neofreudismo. Como desde la tradición analítica del yo se enfatiza en el papel del yo,
y de la consciente frente a la focalización, casi exclusiva del psicoanálisis clásico en el ello y en el inconsciente. Por segunda, también tenemos la tradición psicoanalítica del yo. Este concepto engloba dos escuelas íntimamente relacionadas: la psicología del yo, desarrollada en Estados Unidos y representada por Anna Freud, Heinz Hartmann o Erik Erikson, y la teoría de las relaciones objetales, orientación británica en la que se destacan Melanie Klein, Donald Winnicott o Ronald Fairbanks. Estas corrientes ponen la representación mental que hacemos de nuestras relaciones interpersonales en el centro de la intervención. Se presta más atención al presente que en el psicoanálisis freudiano y se prioriza el análisis directo de la relación terapéutica por encima de la transferencia. Y por último, también tenemos las psicoterapias psicoanalíticas. En estas se consideran que son psicoterapias psicoanalíticas todas aquellas que se basan en los postulados teóricos de la tradición psicodinámica, pero que no derivan sus métodos de intervención de la cura psicoanalítica. Estas terapias son muy variadas, pero suelen caracterizarse por su brevedad y por adaptarse a distintos tipos de dificultades psicológicas. Entre las psicoterapias psicoanalíticas más conocidas encontramos la psicoterapia dinámica, breve, inspiradas por las aportaciones de Ferenczi y Otto Rahn. La psicoterapia breve con provocación de angustia de Signius. La psicoterapia de tiempo limitada de Mann y la técnica de desactivación del inconsciente de Davanlo. Bueno, hemos hablado ya de las muchas bondades que tiene el modelo psicodinámico, pero también tenemos que especificar algunas limitaciones que podría tener el modelo psicodinámico. Según Tison, en 1995, nos dice que hay límites epistemológicos del psicoanálisis que debemos tener reconocidos de una manera explícita. Uno de ellos dice que es un modelo que aporta y que evidentemente este no tiene mucho conocimiento o no aporta algo de conocimiento tanto a la biología y a la sociología, que son las ciencias que se relacionan con este modelo. Este modelo dice que puede dar aportes, puede brindar datos, puede brindar hipótesis, puede brindar metáforas a estas ciencias, o sea, a la sociología y a la biología, pero esos aportes no tienen carácter científico. ¿Qué quiere decir con esto? Que no son verificables, simplemente son hipótesis que aún no se pueden reconocer como verídicas porque no han sido verificadas. Y por ende no se pueden comunicar o no se pueden dar como un diagnóstico a viva voz. Esa es una de las limitaciones. La segunda limitación del psicoanálisis o del modelo psicodinámico, se puede decir también que se trata de una tecnología. ¿Por qué es una tecnología? Porque tiene que ver mucho con la sistematización de los datos, y se trata de una tecnología blanda. ¿Por qué decimos que es blanda? Porque es intangible. ¿A qué se refiere con que es algo intangible? A que son los conocimientos, a que son las aportaciones, a que es algo que no se puede ver, que no se puede palpar. Por eso esa es otra limitación del modelo psicodinámico, que es una tecnología intangible o una tecnología blanda. Esto nos dice Tison en 1995. Por esta razón, él nos dice también que este paradigma es una investigación que no es algo confirmado. Ok. Bueno, hemos llegado a la parte de las conclusiones. Bueno, podemos concluir diciendo que el psicoanálisis, para el psicoanálisis, la neurosis es una afección cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia
en la parte infantil del sujeto, es decir, los trastornos más graves se dan en esta etapa, en la niñez, que después se reflejan en la parte adulta. Bueno, desde los orígenes, la teoría analítica ha experimentado distintos cambios a través del tiempo, ya que van cambiando o aportando ciertos criterios cada maestro que va apareciendo durante la historia, aportando a las teorías de Freud. Con el paso de los años, esta teoría dicotónica fue perdiendo fuerza ahora en la actualidad, ya que la psicoanálisis se la considera que no es tan completa para diagnosticar los trastornos de ansiedad así al 100%, ¿ya? Por lo que siempre se precisa que exista, o mejor dicho, siempre se precisa de que haya existido algún conflicto en la parte histórica, es decir, en la primera etapa de todo ser humano, que es la niñez. Son etapas o eventos traumáticos que se ha vivido y que esto después pues pasan una factura a la persona adulta, ya que esto crea bloqueos y le permite mostrarse, o más bien estar a la defensiva, creando los trastornos o mostrándose los trastornos de neurosis. ¿Ya? Hay una parte que dice que para poderse mostrar todos estos trastornos así a gran escala, tiene que haber sido también un trastorno grande haber vivido de pequeño, ¿no? Bueno, la perspectiva psicoanalítica o psicodinámica se interesa en la fuerza inconsciente que motivan al comportamiento humano. Este punto de vista se originó a comienzos del siglo XX, cuando un médico llamado Sigmund Freud, que ya todos lo conocemos, porque conocemos por lo que hemos leído, ¿no?, formuló la psicoanálisis. Freud creyó que la fuente de las perturbaciones emocionales se encontraba en la experiencia traumática representada en la niñez temprana de todo ser humano. La perspectiva psicoanalítica ha sido ampliada y modificada a través del tiempo por muchísimos autores. Gracias. Bueno, máster, esta fue nuestra intervención, nuestra explicación del tema. Muchas gracias.